Lo primero, ministro, que quiero preguntarte es, porque acá estoy en conversación con el ministro Arnaldo Yucio, y yo creo que es ineludible este tema, es una obligación preguntar. Estábamos insistiendo y mencionaba Estela cómo van a ser las elecciones mañana, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, con esto que acaba de suceder, donde lamentablemente de nuevo el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia marcan la jornada previa. Y me dice que está previsto mayor presencia policial para 4 o 5 lugares que consideran puntos calientes. Pedro Juan Caballero, Nueva Germania, Capibarú, José Leandro Oviedo y algunos puntos de Ciudad del Este. Pero desde el Tribunal Superior, desde la justicia electoral, desde la organización en general de todo esto, desde los órganos rectores en materia electoral en nuestro país, ¿cómo toman ustedes estos episodios de violencia que se están dando a nivel país? Con mucha prudencia y por supuesto que, así como decía Santiago, estamos trabajando coordinadamente y muy de cerca con el Ministerio del Interior, con las fuerzas policiales y también con la Fiscalía. Ayer tuvimos una reunión con el coordinador general designado, que es el doctor Zacarías, y efectivamente detectamos algunos lugares donde hay que monitorear más de cerca, hay que reforzar la presencia policial. Por ejemplo, los lugares que mencionabas, José Leandro Oviedo, porque quedó ahí picando un conflicto que de luego ya es una etapa preclusa, pero generó cierta crispación entre las fuerzas contendientes. Itaquiri, donde se produjo el homicidio del candidato a concejal, que ustedes recuerdan, es otro lugar sensible. Y la zona y Ciudad del Este, lo que ocurrió esta mañana con Pedro Juan Caballero, por supuesto, es un tema grave, preocupante. Ahora bien, me preguntaban los observadores internacionales, específicamente los de la OEA, si esto tiene algo que ver con el proceso político. Nuestra interpretación es que en algunos casos puntuales sí, pero en muchos otros casos se trata de delitos o de hechos de violencia propios de zonas fronterizas que tienen que ver más bien con el narcotráfico, ajustes de cuenta y otros tipos de delitos que no vinculados al proceso político y a las elecciones de mañana. Y lo de Pedro Juan Caballero en particular, considerando que una de las víctimas es nada más y nada menos que la hija del gobernador, ¿puede interpretarse como un episodio ligado al proceso de elecciones o creen que no? Bueno, yo no quiero ser tan aventurado como para dar una conclusión contundente al respecto. Todavía estamos recibiendo las informaciones. Pareciera que no, pero si ustedes tienen algún otro dato me gustaría conocerlos también, porque estábamos revisando antes de entrar acá al set. Y claro, sí, se trata de la hija del gobernador, que es obviamente una persona políticamente muy importante, pero hasta el momento pareciera que no es una cuestión motivada por razones de competencia política para las elecciones de mañana. No hay entonces intenciones de suspender las elecciones en Pedro Juan Caballero. No, de ninguna manera. El único caso en que podría producirse una suspensión, y es un caso extremo, porque miren, acá tenemos que tener en cuenta que los procesos democráticos también tienen que ser respetados en su cronograma y en la continuidad que requieren las instituciones. El único caso en que podría ser una suspensión sería el de violencia generalizada, que genere, por ejemplo, desaparición de los materiales electorales o un escándalo total en algún local de votación, por ejemplo, que sí nos obligaría a tomar una decisión de ese tipo. Pero en principio no, Estela, no está previsto absolutamente ninguna suspensión. Donde quedó también latente ese ambiente de inseguridad y que de hecho persisten las amenazas en un y otros sectores en Nueva Germania y departamento de San Pedro. Aquí Sí. también me imagino que están trabajando de manera coordinada con la policía y la fiscalía. Exactamente, sí, estamos trabajando coordinadamente. En esos lugares lo que se ha hecho es reforzar la presencia policial, tomar medidas de control adicionales, pero reitero, no hay ninguna posibilidad por el momento de ninguna suspensión, ni siquiera a nivel distrital. Creo yo que en líneas generales hay una efervescencia, hay una tensión, por lo menos más que en otras oportunidades me parece, y esto puede ser porque el sistema nuevo y el sistema del desbloqueo de listas
genera una competencia muy intensa. Nosotros desde la justicia electoral percibimos que puede haber mayor participación. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña, el clima. Vamos a ver porque creemos que hay, sobre todo en el sector joven, pareciera que hay mayor interés en participar. Vamos a ver si aumenta la participación, que es nuestra expectativa y nuestro deseo, porque la tecnología que se va a utilizar es novedosa y porque el desbloqueo de lista también ha generado lo que acabo de decir, esa competencia interna entre los candidatos, que son las opciones que toma el elector. Ministro, en ese sentido, perdón Luis, ¿hay posibilidades de fraude con el sistema electrónico que tenemos? Porque en estos días estuvo un poco llamando la atención en Villarrica y en otros lugares con las... No es papeleta ahora, Boleta. Sí, una la boleta de boleta votación. marca, firmada ya, firmada. No hay ninguna posibilidad de fraude y te explico por qué, Estela. Esas boletas que aparecieron, en realidad son unos garabatos en los lugares de la firma, no corresponden ni siquiera a los integrantes de mesa. Esas boletas simplemente no tienen valor. El procedimiento en el momento de la votación es que allí enfrente al elector deben firmar los dos vocales y luego, antes de depositar la boleta, el presidente. Entonces, es muy fácil que el elector cuando vaya vea si se firma ahí o si están firmadas algunas boletas. No hay, esas boletas se rompen ni nada. De cualquier manera, nosotros, para dar tranquilidad al caso Villarrica, sustituimos el total de las boletas. Así que, y también pedimos a varios de los grupos de observadores, especialmente en la OEA, que envíen personas que estén acompañando para dar tranquilidad y seguridad, porque acá lo que hay que hacer es generar confianza. Y yo les aseguro que con la utilización de esta tecnología hay menos posibilidad de fraude. Uno no puede decir nunca en el 100% que no va a ocurrir alguna compra de voto, claro que puede ocurrir. Es una mala práctica y es una costumbre pésima que está bastante arraigada en muchos países latinoamericanos. Pero con la tecnología es más difícil hacer fraude que con las papeletas. Esa es nuestra percepción, sí. Otros hechos violentos que marcaron la semana vinculados a este proceso electoral es el de asaltos a políticos. Políticos que vemos que llevan encima montos importantes, hablamos de 100 millones, 150, 180, 200, y que dicen que es para la logística del día D. De a 20.000. De a 20.000, de a 20.000. Esta elección en particular tiene como característica el inicio de un proceso de control del dinero que los candidatos van a utilizar en estas campañas y en el día D. Toda esa plata que circulan, o sea, pongamos los ejemplos que ayer en Laurel a un candidato le robaron 200 millones de guaraníes. Se declara, la ley de financiamiento toma el control real o es plata que circula por debajo de la declaración de estos candidatos. Hay dos cosas ahí. Hay declaración jurada, que es una declaración de los bienes que se van a utilizar en la campaña y con posterioridad, al concluir el proceso, lo que efectivamente se utilizó. Pero obviamente también hay plata que circula por debajo, plata que se circula en efectivo que uno difícilmente puede controlar. Eso es muy poco probable que se pueda controlar absolutamente, ¿verdad? Así que estos casos de delitos y de asaltos a personas que están disponiendo de fondos para el día de la elección parecieran responder a una avivada de los asaltantes, ya que están percibiendo quiénes son los que van a manejar fondos. Ocurrió con la familia de Wagner, ocurrió con este otro caso, ocurrió la vez anterior con el candidato a intendente de San Antonio, que ustedes recuerdan. Nosotros hicimos un cruzamiento para ver cuánto había declarado el intendente de San Antonio y era una suma muy inferior, el candidato a intendente, una suma muy inferior a la que se le robó ese día. Así que son elementos que nosotros vamos a poner todo a consideración después de la investigación. Eso quería consultarle, perdón, para no perder el hilo. Si bien las intervenciones se hacen también a posteriori, cuando aparecen estos casos que tienen a los políticos como víctimas, me imagino que el tribunal lo toma como un indicio para posteriormente hacer una verificación. Sí, categóricamente es así. Además trabajamos con CEPRELAT, con la Secretaría de Estado de Tributación y con la Contraloría en forma coordinada.
Por eso mencioné el caso puntual que estoy recordando, el caso del candidato a intendente de San Antonio. Inmediatamente cuando se produjo ese asalto, vimos el volumen, el monto que se había señalado en esa oportunidad y vimos cuánto había declarado y comenté que era muy inferior el monto declarado. ¿Y qué pasó en ese caso? Y estamos trabajando con CEPRELAT y con la Fiscalía. Va a continuar la investigación, eso no termina ahí. Eso es evidente. En el caso de los Wagner, Augusto Wagner es uno de los candidatos a, de nuevo, creo que ya no sé por cuántos años, Sí, 20, cerca de 20 años más o menos de la Junta Municipal. Él declaró estos 185 millones de guaraníes que le roban, más allá de la perspectiva del hecho criminal en sí, todo lo que querramos, pero desde la perspectiva electoral, esos 180 millones de guaraníes, o 100 o 150, ¿están declarados por parte de Wagner como dinero para el día D? No tengo el dato preciso de Augusto Wagner si declaró. Acá está nuestro director de financiamiento político que ya habrá verificado eso. Vamos a preguntarle, pero desde luego que vamos a cruzar esa información. Tenemos que cruzar y ver. Puede que haya declarado una suma superior a eso, pero también es muy frecuente que se maneje dinero en efectivo para el día D. Se utiliza para combustible, para transporte o para cualquier tipo de cosa. Reitero, para nosotros como órgano electoral y para todo el sistema democrático paraguayo es sumamente perjudicial la práctica nefasta de la venta de votos, que tiene miles de variantes, tiene una cantidad de variantes. Ahora, por ejemplo, nos dicen que con las urnas, con la máquina de votación, el sistema es sacarle una foto a la tarjeta después de impreso el voto, sacarle con un tiquecito que se le da y con eso confirma que después puede cobrar por haber vendido su voto, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso estamos analizando y pedimos a la ciudadanía, a ustedes como medio de prensa y en general a los observadores que mantengan un control a los operadores que están en los locales de votación, integrantes de mesa, veedores, apoderados, que traten de cuidar el aspecto de que no se use el celular en el momento de la votación. Está prohibido utilizar el celular, pero es difícil exigirle a una persona que va a entrar al cuarto oscuro que deje su celular o que le entregue, porque nadie se quiere despojar de su celular. Es muy delicado, un tema muy personal. Entonces le pedimos que no usen, que no saquen fotos. Sí. Usted decía, presidente, que una de las novedades ya se vivió en las internas, pero es la primera vez, el voto preferente, conocido como desbloqueo, diríamos, ¿verdad? Eso hizo también que el sistema electoral o las elecciones se encarecieran, porque finalmente el candidato antes, en las elecciones, votábamos la lista. Los partidos decidían quién estaba primero, segundo, tercero. Esto genera un fenómeno que ya se vivió en otros países, que finalmente el candidato que tiene más dinero, finalmente es el que gana, porque necesita posicionarse no sobre sus adversarios, sino en su propio partido. Hoy leemos en el diario Última Hora, por ejemplo, dice los colorados fueron los que más gastaron en la campaña, es un trabajo de semillas para la democracia. Por ejemplo, Turi Capello gastó 165 millones de guaraníes para las internas y al TSJE declaró en marzo 104 millones de fondos. ¿Cómo ustedes van a verificar este tema del financiamiento político a partir de estos estudios que se hacen y el dinero que gastan en propaganda electoral? Sí. Y ahí es donde vinculamos el dinero sucio. ¿De dónde sale el dinero para financiar estas candidaturas? Correcto. Es efectivamente una de las consecuencias del desbloqueo, es un encarecimiento de la política. Eso lo podemos concluir hablando con los candidatos, con los jefes de campaña. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, inclusive me dicen, a mí me gusta el sistema, estoy encontrando nuevos liderazgos. En tal lugar tenemos una candidata, por ejemplo, me comentaba una concejal que es una enfermera, pero que tiene un arraigo y tiene mucho aprecio en la comunidad y va a lograr posiblemente ser una nueva protagonista de la política, pero no tiene recursos y yo le tengo que apoyar y le tengo que apoyar a cada uno de los 12 concejales que son los candidatos en San Lorenzo, porque si a uno le doy menos que a otro, no trabaja o se enoja conmigo, tengo que ser
ahí aumentan los costos. Evidentemente eso se da como consecuencia del desbloqueo. El control que nosotros vamos a hacer, desde luego que no va a ser perfecto, pero el candidato sabe que está siendo monitoreado y que eso puede servir como principio, ese tipo de desfasaje como el que mencionaba en el informe de Semilla para la Democracia, que también estamos cotejando con los nuestros, porque ellos lo que hicieron es una consolidación de los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Y claro que sí, sirve como principio para iniciar una investigación. Nosotros estamos en línea con CEPRELAT y cuando suena una alarma y hay una desproporción evidente, los ¿Y qué dos pasa estamos con el informados y candidato? eso puede ser la base. ¿Perdón? ¿Y qué pasa con el candidato que no puede demostrar? Y ahí puede tener sanciones a nivel tributario, puede tener sanciones a nivel penal, inclusive la justicia electoral no puede aplicar esas sanciones, pero sí puede aplicar multas después al movimiento para el futuro, por ejemplo, y al partido, en el sentido de que se deduzcan de los futuros aportes y subsidios, que es la forma más efectiva de hacer, llevar a la práctica las multas. Hace un ratito, doctor, que una de las prácticas más nefastas para ustedes es la venta de votos. En el país, lamentablemente, reina en muchos casos la impunidad. Entonces la pregunta es, si es la práctica más nefasta la venta de votos, ¿qué castigó ya hoy el órgano rector respecto a venta de votos en elecciones anteriores, por ejemplo, en nuestro país? ¿O es una práctica como que todos sabemos que ocurre, normalizada quizá dentro de los procesos electorales, al punto que la gente te dice, sí, estaba preparando para el día D, y que tampoco tiene sanción, por eso continúa sin ningún tipo de inconveniente? Sí, es difícil combatir una práctica que es nefasta y que es un vicio casi de nivel cultural, y no solamente en nuestro país. Miren, hace unos días veía yo una noticia en un canal argentino donde una señora públicamente le denunciaba al operador político porque ella le trajo 500 votos que siempre le trae y no le pagó. Entonces ella hacía una denuncia. Imagínense cómo está instalada la corrupción. Y hablo de otro país, en una ciudad importante, creo que era Mendoza o Tucumán. Entonces, ¿qué sanciones hemos tenido hasta ahora? Y yo creo que nosotros tenemos que insistir con las sanciones penales, porque esos son delitos electorales donde tenemos que trabajar con la Fiscalía. Y si una persona es sorprendida en el momento de vender su voto, tiene que ser sancionada penalmente, que son delitos no excarcelables incluso, independientemente de las sanciones pecuniarias que nosotros podamos aplicar. Ahora, cuando yo me pongo en la piel del candidato y yo hago mi análisis de riesgo y digo, si yo compro voto o utilizo dinero por fuera de lo que estaba declarado, el riesgo que tengo es de pagar una multa. En el deporte, cuando uno incurre en práctica antideportiva o cuando le mete el doping, uno pierde la medalla ganada. ¿En qué caso un candidato puede perder su candidatura ganada si es que se descubre que hubo fraude, si es que se descubre que hubo dinero circulando por encima del presupuesto? Bueno, y tendría que ser solamente como consecuencia de un proceso penal donde sea condenado, y la condena puede conllevar una inhabilitación, inclusive para el ejercicio de cargos públicos, eso sí. Ahora, también está el delito que comete el que vende su voto, el elector que está vendiendo su voto, no solo el candidato también. Y ahí es un poco difícil controlar porque se trata de grandes cantidades de personas y el monto que perciben seguramente es pequeño. A lo mejor estamos hablando de 200.000 guaraníes, 300.000 guaraníes. Ahí es difícil la persecución penal a una gran cantidad de gente que vende su voto por ese monto. Doctor, esta semana incluso la Iglesia Católica emitió un comunicado hablando de el poder del voto ciudadano e instaba a la gente a no volver a votar a los corruptos y a los vinculados en la narcopolítica. Y haciendo un repaso encontramos a un montón de candidatos con antecedentes o procesos judiciales en curso. Ustedes como justicia electoral tienen ya una estadística de decir, bueno, son 6.000 candidatos que buscan un cargo y de los 6.000, 1.500, 2.000 tienen un proceso judicial en curso o están con una condición medio rara. Sí, tenemos estadísticas, pero la ley es categórica en el sentido de que un proceso no genera No la lo inhabilita, inhabilitación. claro. Tiene que haber una sentencia firme y ejecutoriada. Pero ¿saben el porcentaje Porque aproximado es de...? el peligro de
de que se hiciese lo contrario, que con simplemente iniciarse un proceso se prestaría a cualquier tipo también de manipulación, de hacer totalmente. denuncias infundadas, utilizadas política y electoralmente. Sí. Pero tiene el porcentaje ese Y de... tenemos un porcentaje, pero eso va aumentando día a día también. Las denuncias son, ¿cuáles son las denuncias que se hacen públicamente y cuáles son los procesos en marcha? También es otra distinción que hay que hacer. Hay algo que ocurrió en las internas pasadas y que sería bueno escuchar al presidente del tribunal una reflexión al respecto. El tema del acompañamiento de los votantes al cuarto oscuro. Por sí. supuesto, desconocimiento. La propia ley electoral establece los requisitos sobre los cuales se puede dar ese acompañamiento, pero veíamos que en la práctica era demasiado subjetivo y los miembros de mesa se ponían de acuerdo, entre comillas, y le dejaban nomás pasar acompañado a cualquiera. Sí, efectivamente ocurrió bastante por varias razones. Primero porque había poca experiencia en el uso y es natural que cierta gente, sobre todo gente de edad o que no está muy vinculada con la tecnología, tenga alguna dificultad. Segundo, porque se trataba de internas de los partidos donde el control es menos riguroso que lo que va a ser ahora. Claro. Ahora yo les aseguro que en todas las mesas de la República, por lo menos hay 2 representantes de partidos diferentes, mínimo, y generalmente más. Además de los candidatos que también defienden cada uno dentro de su lista su voto. Entonces, lo que nosotros le decimos a todos los candidatos y le decimos a la ciudadanía es que ejerzan un control para que no se abuse de esa inducción al voto, acompañarle con la excusa de que no entiende, acompañarle al local. Simplemente está la máquina que va a haber en cada local de votación para practicar, ¿verdad? Ahora, hay casos extremos, como bien decías, donde la ley, por ejemplo, una persona que viene con una discapacidad muy elevada, que le limita mucho, por ejemplo, una discapacidad visual, tiene la máquina, pero se le podría dar alguna asistencia con un control recíproco realizado razonablemente entre los miembros de mesa. En municipales habitualmente, ¿cuál es el porcentaje de participación que tenemos? Y esta lluvia que estamos teniendo ahora, con lo que pronostican para el día de mañana, digo también, ¿en qué medida ustedes creen que podría ser que baje inclusive el porcentaje de participación? Sí, la lluvia incide, claro que incide, y el paraguayo, como conversábamos recién, tiene una tendencia a no querer salir mucho cuando llueve. Puede incidir, por ejemplo, un 5% más o menos de lo que tendría que ser un día soleado, un día agradable. Creo que va a tener una incidencia si la lluvia es muy intensa. Vamos a ver eso comparado con ese interés que pareciera haber y con esa efervescencia que estamos notando, inclusive a través de los medios escritos y de todos los medios, se nota que hay una competencia bastante fuerte en muchos lugares de la República. En las últimas elecciones, en el 2015, las municipales, hubo una participación, me estaba fijando ayer, de 54%. Nuestra expectativa ahora sería de más de 60%, si el tiempo acompaña, si mejora algo, aunque el pronóstico no es favorable, pero pasando 60% para nosotros sería una muy buena participación en unas municipales. Ministro, usted es colorado, ¿vota en Asunción? ¿Perdón? ¿Vota en Asunción? Sí, pero no voto, normalmente no voto desde que estoy ocupando el cargo. No no lo vota hago. ni en no. elecciones nacionales. No, ni en elecciones nacionales, sí. Va a pagar la multa, sensación- entonces. Voy a pagar la multa cuando ¿Cómo se va a sacar implemente la pasaporte? Por adelantado ya sabemos. No, le iba a preguntar justamente, porque bueno, lo conozco al doctor Bestar, era apoderado del doctor Argaña de esa época ya. ¿Qué sensación sintió con todas las denuncias contra el candidato de su partido? Porque usted sigue siendo colorado. Estas últimas informaciones sobre el intendente de Asunción que busca la reelección, teniendo en cuenta un poco en ese marco general de la baja calidad democrática que tenemos y que mucho tiene que ver con la corrupción. Sí, y hay sentimientos encontrados. Por supuesto que uno tiene siempre sus afectos y además la justicia electoral está compuesta por un condimento político importante. Nosotros tenemos una regla general que es que aunque provengamos de partidos diferentes, tratamos de primeramente preservar la institucionalidad y de actuar
en forma equitativa, en forma ecuánime. Claro que hubo en los últimos días una campaña muy fuerte. Por un lado, se nota también la preferencia de ciertos medios a ciertos candidatos y desde luego que la investigación tiene que continuar y tiene que llegarse al fondo de la cuestión, ¿verdad? Sin duda. Si eso va a incidir y en qué porcentaje en la votación es lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Sí. Eso efectivamente, En la hay veces historia que de- vivimos también sí. un poco en una burbuja, sobre todo en las redes sociales. Hay mucha gente que vive en ese mundo, es como una burbuja ahí de las redes sociales, sin embargo después no impacta mucho en el resultado de las O sea, elecciones. que esto que se publicó, que además definí como una especie de preferencia de algunos medios, hablaste de campaña, decís que puede ser parte de una atmósfera, una burbuja de lo que... Sí, pero no puedo darte todavía una conclusión. Voy a mirarlo mañana a las 8 de la noche, vamos a saber si en qué medida impactó este problema de las denuncias de hechos de corrupción, ¿verdad? Que se producen en Asunción, en Ciudad del Este, en varios lugares, pero especialmente en Asunción. Eso te iba a preguntar, desde la experiencia que tenés en el Tribunal de Justicia Electoral, son denuncias de corrupción, son denuncias graves. Sí. ¿Qué impacto tiene una denuncia de corrupción como el que se dio en este caso en ocasiones anteriores? ¿El elector cambió el sentido de su voto después de aparecer hechos de corrupción tan graves como lo que aparecieron ahora, teniendo en cuenta anteriores elecciones? Yo creo que no cambió demasiado. Me parece que ahora puede cambiar más. Me parece que ahora podría impactar más con este tema que genera la sensación de más apertura hacia las opciones que tiene el elector. Es todo un proceso que va evolucionando. Yo tengo la percepción de que ahora puede impactar más. Vamos a verlo mañana al concluir el proceso. Claro. Y hay un condimento también, que estamos en plena pandemia y generalmente la pandemia hizo que las estructuras que estaban en el ejercicio del poder resientan electoralmente por el reproche ciudadano hacia la gestión muchas veces de las autoridades en ejercicio. Sí, ahí hay diversos análisis y hay estudios que dicen que a mayor participación, menor ventaja para el que tiene una estructura electoral muy sólida. O que si en un tiempo lluvioso participa menos gente, le conviene al que tiene mejor estructura, ¿verdad? Eso todos sabemos Sí. perfectamente. Así que puede impactar eso y hay que ver cómo se trabaja después de la conclusión del proceso. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pero gracias a ustedes y espero que estén aquí en contacto permanente con todos los referentes. Cuando vengan también seguramente nos van a visitar muchos los observadores internacionales y algunos de ellos me gustaría que ustedes aprovechen la oportunidad para preguntarles a ellos su percepción. El caso de Colombia es muy interesante. Está el registrador, que es la máxima autoridad electoral en Colombia, un país que tiene más de 50 millones de habitantes y que tiene el proyecto ya y el mandato legislativo de ir implementando el voto electrónico. Por eso vinieron, entre más de 12 personas están solventados por ellos mismos, porque están con el interés de medir cómo funciona la tecnología. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable, señor Gracias. Jaime.